Hoy nos adentramos con Columela en el Archivo Histórico de Estepa, una de las fuentes documentales del historiador Moisés Caballero, donde indaga y recaba acerca del legado patrimonial agrario de la comarca. En este episodio hacemos una parada en el edificio que lo alberga. Bienvenidos una vez más al Rincón de Columela. Nos encontramos hoy en un sitio singular. Quizás llevábamos varios capítulos visitando algunos que otros molinos, ¿no? Pero hoy nos encontramos sin duda alguna en un sitio, para mí y para todos aquellos que nos gusta la historia, verdaderamente fundamental. Nos encontramos en el Archivo de Protocolos de Estepa. En primer lugar, agradezco al Ayuntamiento de Estepa la oportunidad que tiene para dejarnos pasar y que se pueda visitar este espacio. Aquellos que estuvieron hace ya muchos años y vieron cómo era el antiguo Archivo de Protocolos de Estepa, hoy verán, desde luego, que no tiene nada que ver cómo estaba antes, ¿no? Hoy con las modernas estanterías móviles y todo este tipo de cosas. Pero aquí lo que a nosotros nos acontece en este rincón de Columela, en este rincón de olivicultura histórica, es ver que realmente es aquí, en este tipo de fuentes y documentos, donde se basan las historias que yo os cuento. Cuando empiezo a hablar un poco y hablo del papel que tuvo, la importancia que tuvo el Marqués de Estepa a la hora de reordenar y de construir lo que yo diría que es o fue en su momento una oleoestepa, esos documentos se encuentran en este archivo. En el archivo en concreto de las rentas y cuentas que la hacienda del Marqués de Estepa posee, este archivo de protocolos, en concreto 9 de sus legajos, hablan y escriben, y está por escrito, esa relación que los marqueses de Estepa tenían con los diferentes molinos que tenían ubicados en la comarca. Tenía en concreto 11 molinos. El antiguo marquesado de Estepa tenía 12 municipios, es decir, prácticamente todos los pueblos del marquesado de Estepa todos tenían un molino. Bueno, pues toda esa documentación se encuentra aquí. Este hecho que yo hoy nos recoge de estar aquí en el archivo de protocolo, igual que en todos los capítulos anteriores, yo insisto, desde un punto de vista también, digamos, pedagógico y conservacionista, por hacer un esfuerzo para poder proteger aún más este tipo de bienes. Cuando visitaba los molinos por la necesidad de custodiarlos, y este tipo de cosas para demostrar que todo el carácter histórico de esos antiguos molinos que hoy conservamos, pero los que se han perdido, desgraciadamente, pero aquí se conserva la parte histórica. Es decir, si cuando yo hablaba de que en Estepa habría en el año 35 54 molinos, en este archivo existen documentos de esos 54 molinos, pero no solo del año 1935, sino los más antiguos. Es decir, en un trabajo que hice en su momento para conseguir lo que fue la denominación de origen de Estepa, lo que fue su carácter histórico, aquí pude sondear que había pues aproximadamente 300 documentos del siglo XVI, 4.500 del siglo XVII, sobre unos 5.000 del siglo XVIII, el Gran Siglo, y unos 1.500, 1.600 del siglo XIX, que es lo que abarca aproximadamente este archivo. Todos esos documentos, es decir, 4.500, 3.500, 1.800, 600 y pico que había aproximadamente, solo, exclusivamente del mundo del aceite y del mundo de la olivicultura o del mundo de los molinos, para que veáis la importancia que tiene. Y lo interesante de esos documentos, aparte de su conservación, es cómo explican la evolución del mundo de la olivicultura. Cuando yo hablo que la comarca de Estepa tiene un peso histórico, aquí hay documentos que avalan que ya, como he dicho en anteriores capítulos, hacia mediados del siglo XVII, incluso en el siglo XVIII, había una asociación de olivareros de la comarca natural de Estepa que pedían al rey poder vender aceite al exterior. Es decir, había una conciencia, y eso lo demuestro con documentos que están en este archivo. De ahí mi insistencia y la importancia en que destaquemos este archivo. Destacar este archivo no solo por ese tipo de, digamos, de importancia que tiene el mundo de la olivicultura en la comarca de Estepa, sino porque también nos sirve para explicar que incluso los que hacían este tipo de molinos, es decir, los escribanos, los notarios, también participaban del mundo de la olivicultura, porque era escaso los mundos económicos que había, pero el mundo de la agricultura es interesante, y el mundo del aceite, del olivo, era de los más rentables, de ahí que participaran hasta los propios escribanos que hacían este tipo de documentos. Lo interesante con esta primera iniciación a meternos en el archivo es que iremos en capítulos anteriores a meternos en el propio documento. ¿Para qué? Para que veáis por qué se arrendaban fincas de álamo,
por qué se construían los molinos de tal manera o de otra tal manera, o por cómo se vendían, o todo ese tipo de cosas que desde luego, nunca mejor dicho, están entre otros en este tipo de fuentes. Agradecer este detalle porque en el siguiente capítulo veremos a otros protagonistas de este archivo.